Oye, amiga, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Un mundo para mí. Tenía ese tipo de postura que te lo dice todo incluso antes de abrir el expediente. Hombros encorvados, la cabeza inclinada lo justo para que pudieras leer "No me pongas a prueba" sin que dijera una sola palabra. Ya la había visto antes, sobre todo en el espejo cuando era adolescente. Esa postura que adoptas cuando sabes que al mundo no le importa y ya te estás preparando para el próximo golpe. Yo tenía 54 años entonces, todavía trabajando en el departamento de sistemas del ayuntamiento, analista de TI. El tipo de trabajo donde nadie recuerda tu cumpleaños, pero todos entran en pánico si un panel tarda 3 segundos de más en cargar. Me gustaba así. Limpio, controlado, predecible. Y entonces apareció Yanelle. Se sentó frente a mí en una sala de juntas que olía a café frío y toallitas de desinfección. Llevaba ropa práctica, sin adornos, y un expediente tan delgado que parecía un insulto. Keyen, dijo, 15 años, callado, lee no ficción, va por su cuenta. Me miró directo a los ojos y luego añadió, reacciona muy fuerte ante la injusticia. Lo dijo como si fuera un efecto secundario, como si ya lo hubiera dicho antes y hubiera visto cómo lo ignoraban. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Veamos desde qué rincones del mundo nos acompañan hoy. Gracias. Y ahora, la historia. Asentí como si entendiera. Pero en realidad, solo no quería parecer alguien que necesitaba más convencimiento. ¿Los hogares grupales no han funcionado?, pregunté. 2 este año. Nada de violencia, solo se cierra. Hubo una pelea en la escuela. Alguien hizo una broma sobre un hospital psiquiátrico. Él golpeó. No explicó nada. Simplemente se bloqueó. No me inmuté. Soy adoptado, dije. Eso sí provocó una reacción real. Una pausa de medio segundo. Ella ya había escuchado excusas antes. Esa tenía peso. No me asusto fácil, añadí, dando un golpecito al expediente. Padre desconocido, madre con antecedentes de salud mental. Para mí, esto es un martes. Ella dejó que eso flotara en el aire. Tendrás que ir a audiencias, juntas escolares y quizá algunas sorpresas. La ciudad tiene baches. Los adolescentes tienen días malos. Puedo lidiar con ambos, respondí. Sonrió apenas. No fue una sonrisa amable, más bien aprobatoria. Como si hubiera pasado una prueba. Tomé el clip que sujetaba la foto al expediente. Era en blanco y negro, demasiado oscura, claramente una fotocopia. Pero incluso a través del grano, lo vi. Cabello oscuro cayéndole sobre un ojo, la mandíbula apretada como si ya odiara a la cámara. ¿Ella es su mamá?, pregunté. Eli, dijo Yanelle. Lleva su foto a todos lados. Como si fuera un pasaporte. Esa frase me golpeó más de lo que dejé ver. ¿Qué necesitas de mí ahora mismo?, pregunté. Una cama, una puerta que pueda cerrar y un hombre adulto que no se vaya la primera vez que él te ponga a prueba. Asentí. Hecho. Firmé los formularios. Eran muchos. El último era una autorización de intercambio de información y venía con una hoja de contactos, enlace escolar, trabajadora social, un número de crisis disponible las 24 horas que ya esperaba no necesitar. Ella se levantó para irse. Mañana a las 4 de la tarde llegará con una bolsa de viaje y la foto. Se detuvo y se volvió. Si alguna vez necesitas hablar con alguien que haya pasado por lo mismo, tu hermano Marcos, el psicólogo. Apreté un poco la mandíbula. No hemos hablado mucho últimamente. Aún así, dijo, él entendería el terreno. Asentí como si fuera a hacerlo. No dije que llamaría. Ella se fue y yo me quedé mirando la copia del rostro del chico hasta que la habitación se sintió más fría de lo que estaba. Luego la guardé en el expediente, lo acomodé bajo el brazo y me fui a casa. Al día siguiente, me aseguré de que el cuarto de visitas estuviera listo. No perfecto, solo listo. Colchón volteado, sábanas limpias,
una lámpara que funcionara. Dejé la puerta abierta. Esa parte importaba. La foto permaneció en el mismo lugar durante 4 noches seguidas. Lado derecho de la mesita de noche, justo debajo de la lámpara, en un ángulo preciso, como si estuviera esperando que alguien la inspeccionara. Nunca la toqué, ni siquiera para quitar el polvo. Se notaba que había sido doblada 1 o 2 veces. Los bordes suaves, casi como tela, ese desgaste que viene de ser sostenida más que guardada. Lo vi mirarla de reojo mientras se cepillaba los dientes. Codos rígidos, el cepillo apenas moviéndose, la mirada fija en el lavabo, pero sin ver realmente nada. Al terminar, siempre la llevaba de vuelta a su habitación y la colocaba con cuidado sobre la colcha, como si alguien pudiera acusarlo de robarla si no estaba a la vista. No hablamos mucho esa primera semana. No de verdad. Yo hacía preguntas cortas. ¿Te parece bien sopa? ¿Necesitas instrucciones para la lavadora? Él respondía con un gesto de cabeza o un sí bajo, apenas audible. Nunca fue grosero. Solo estaba sellado, como si cualquier palabra que saliera de su boca pudiera usarse en su contra más adelante. Lo entendía. Yo había hecho lo mismo cuando me colocaron en mi tercera casa a los 12 años. Te haces el mudo para que nadie sepa dónde tocar. La única a la que prestó atención de verdad fue a Galleta. Ella lo seguía a todas partes como si hubiera estado esperándolo. Cuando se sentaba en el suelo, ella se acurrucaba a su lado. Cuando pasaba caminando, su cola golpeaba el piso como un código Morse que nadie más podía descifrar. Incluso empezó a dormir frente a su puerta. Y yo no le dije que se moviera. Ese perro tiene mejor criterio que la mitad de los trabajadores sociales que he conocido. El segundo jueves fue cuando todo se rompió. Yo estaba en la cocina lavando los platos. Primero escuché el golpe del cajón, luego el ruido sordo de algo cayendo al suelo. Su respiración se volvió rápida. Tan rápida que la oí desde el pasillo. Me sequé las manos y caminé hacia su habitación, manteniendo el paso parejo. Estaba de rodillas junto a la cama, destrozando su bolsa de viaje como si lo hubiera traicionado. Ropa por todas partes, calcetines lanzados al otro lado del cuarto, su espalda subiendo y bajando como si hubiera corrido 1 milla. No está, dijo, con la voz quebrada y afilada. La foto. Se llevó las manos al cabello, tirando de él, y volvió a la bolsa. La tenía justo aquí. Vamos a buscar, dije, arrodillándome. Empecemos por lo simple. La encontraremos. No respondió. Solo siguió moviendo cosas, abriendo cada cierre como si esperara que apareciera por arte de magia. Revisamos los cajones del escritorio, debajo de la cama, en el closet, incluso detrás del calentador de zócalo. Ya había pasado del pánico. Tenía el rostro pálido, los dedos nerviosos, como si no la sostenía pronto, algo se fuera a romper dentro de él. Levanté el colchón y vi una esquina, apenas sobresaliendo de donde el marco de la cama tocaba la pared. Metí la mano y la saqué. Aquí está, dije. La arrebató como si acabara de rescatar a una persona, la presionó contra su pecho y se dio la vuelta. Pensé que la había perdido, dijo. Su voz no se elevó. Cayó pesada, como una piedra. No dije nada. Me quedé ahí, con la mano todavía sobre el marco de la cama, viendo cómo sus hombros se sacudían una vez y luego quedaban quietos. Esa noche se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en la cama. Galleta se acomodó a su lado. No me miró cuando habló, solo mantuvo los ojos en la alfombra. Ella cantaba en el coche, dijo. No bien. Solo fuerte. Me senté en el marco de la puerta, me apoyé y esperé. Hacía panqueques con forma de estrellas, continuó, y olía a loción de vainilla. De la botella café. No ofreció más. Yo no pregunté. Ese era el trato. Ofreces lo que puedes. Nadie tiene derecho a exigir el resto. En las semanas siguientes nos acomodamos en algo parecido a un ritmo. Yo salía al trabajo antes de las 7. Él siempre estaba despierto,
vestido, ya comiendo cereal o fingiendo leer en la mesa. No tenía problema en seguir reglas. No tocaba el termostato. Siempre cerraba con llave. Dejaba los zapatos junto al mueble aunque yo nunca se lo pedí. El chico tenía la estructura grabada en los huesos. Después de la escuela, lo encontraba en la sala leyendo un libro que parecía un ladrillo. Cosas del espacio, historia, ciencia, a veces guerra, siempre no ficción. Nunca pedía ayuda y yo no lo vigilaba. Yo hacía la cena y él comía en un silencio constante. Un silencio que antes me incomodaba, pero que ahora se sentía como una tregua. Tal vez incluso un poco de paz. Una noche puso la mesa antes de que yo llegara. 2 platos, 2 tenedores, vasos con agua. Nada especial. Solo preparado, como si estuviera probando qué haría yo con eso. Gracias, dije. Él se encogió de hombros. Otra noche dobló la ropa, la suya y la mía. No dijo una palabra. Abrí mi cajón y vi mis camisas dobladas en pequeños cuadrados perfectos y supe exactamente dónde había aprendido eso, en una casa de acogida. Aún no éramos una familia. No cercanos. Ni siquiera cálidos, si soy honesto. Pero ya no éramos extraños. Estábamos en ese espacio donde ninguno de los dos tenía el valor de decir que necesitaba algo. Pero ambos sabíamos que, si nos manteníamos constantes, algo iba a crecer. Galleta, en cambio, no tuvo ninguna duda. Lo eligió por completo. Lo seguía a todas partes, dormía a sus pies, le llevaba su pelota de tenis destrozada, aunque nunca hacía eso conmigo. Una noche, entré a la sala y la encontré acostada con la cabeza sobre su pierna mientras elogiaba un libro sobre desastres de aviación. La cola de Galleta golpeó el suelo cuando me vio. Sus ojos no se apartaron de la página. ¿Te gustan los perros? Pregunté, tomando un vaso de agua. No es como otros perros, dijo. ¿Cómo así? No finge necesitar más de lo que necesita. No respondí. Solo bebí mi agua y salí. Algunas frases no necesitan réplica. Él escribía en silencio. No preguntaba qué pasaría después. No intentaba justificar nada. Solo se sentaba, mano sobre las piernas, mandíbula apretada, mirando a través del parabrisas como si fuera más seguro que mirarme a mí. La llamada llegó alrededor de las 10 de la mañana. Todavía estaba conectada al sistema municipal, redactando un informe sobre los datos de los semáforos, cuando mi teléfono se iluminó. La subdirectora Larkin, voz plana, medio ensayada. Ha ocurrido un incidente. Necesitamos que venga. Cuando estacioné frente a la escuela, mi gafete aún colgaba del cuello y me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. Keyen estaba sentado en el banco frente a la oficina principal, nudillos rojos y un poco hinchados. La manga de su sudadera estaba levantada apenas. Sus ojos vacíos, pero no sin vida, enfocados en algo lejano que ninguno de nosotros podía ver. Larkin se sentó detrás de su escritorio como si interpretara el papel del administrador preocupado. Corbata impecable, palabras cuidadas, 2 carpetas abiertas frente a él como accesorios. Recomendamos una suspensión de 3 días, dijo, junto con un contrato de conducta que requerirá seguimiento con nuestra consejera escolar. ¿Qué pasó? Pregunté. Suspiró como si yo ya estuviera siendo difícil. Se hizo un comentario durante Ciencias de la Tierra. Otro estudiante, Trevor Pritchard, dijo algo que Keyen encontró ofensivo. ¿Qué comentario? Insistí. Prefiero enfocarme en la reacción de Keyen. Lo fulminé con la mirada. ¿Qué dijo Trevor? Larkin dudó, miró la carpeta abierta como si la respuesta estuviera escondida entre las líneas. Era una broma sobre el libro de Keyen. Algo sobre visitar a su madre en el hospital psiquiátrico. Me volteé hacia Trevor, que estaba en un rincón intentando desaparecer dentro de su chaqueta con cremallera. Tenía el mismo apellido que uno de nuestros mayores donantes, el tipo que presidía la asociación de padres y que le gustaba subir fotos de cortes de cintas en redes como si hubiera construido las escuelas él mismo. ¿Tú dices eso? Le pregunté directamente,
Su rostro se enrojeció. Solo era una broma. ¿Crees que eso lo hace mejor? No quería ofender, respondió. Sí, dije. Ese es el problema. Larkin carraspeó como si estuviéramos fuera de guión. Señor Haynes, realmente necesitamos abordar las acciones de Keyen. No estoy justificando lo que hizo, dije, pero no finja que las palabras no duelen igual de fuerte. Keyen no habló en ningún momento. Ni una palabra. Se quedó quieto, mirando la alfombra como si pudiera tragárselos y permanecía en silencio. Firmamos los formularios y lo acompañé fuera, pasando por la recepción, cruzando el estacionamiento y entrando al coche, sin decir nada. El silencio se sentía como un muro entre nosotros, grueso, alto, imposible de ignorar. Finalmente habló cuando llegamos a la autopista. No importará, dijo, con los ojos aún en el camino. Me devolverás. Mantuve las manos firmes sobre el volante, la mandíbula tan apretada que me dolía. No dije nada hasta que llegamos a la entrada de la casa. Galleta ladró una vez desde el porche, como revisando asistencia. El viento estaba cortante, el cielo lo suficientemente gris como para parecer anochecer, aunque apenas era mediodía. Apagué el motor, pero dejé las llaves puestas y me volví hacia él. Mírame. No lo hizo. Mírame, repetí. Lentamente, como si le doliera, giró la cabeza. No te voy a enviar a ningún lado. Tú lanzaste un golpe. Vas a asumirlo. Pero vives aquí. ¿Lo entiendes? Su garganta se movió. Sus ojos brillaban, pero no estaban llorosos. Susurró, siempre es la broma. Y luego vino el momento que ya había visto antes con otros niños, conmigo de más joven. Uno se acostumbra al orden de las cosas. Alguien te prueba, reaccionas, luego empacas tus cosas y pasas a la siguiente habitación de un extraño. Te quedas, dije. Hacemos la suspensión. Arreglamos lo que podamos. Y si todavía quieres esto para la primavera, hablamos de adopción en serio. No planeaba decirlo. Solo salió, firme. Sin vacilar. Todo su cuerpo cambió como si alguien hubiera liberado presión. No una sonrisa, ni un gracias. Solo un pequeño cambio en cómo se sostenía, como si el suelo finalmente pudiera sostenerlo. ¿De verdad lo dices? Preguntó. Sí, lo digo. Los siguientes 3 días fueron tranquilos pero distintos. No se encerró en su habitación. No desapareció detrás de una pantalla. Leyó 2 libros de principio a fin y preparó una tortilla el segundo día que sabía a goma, pero tenía buena apariencia. No la critiqué. Me comí todo. Regresé a la escuela y me reuní con Larkin y la consejera. Trazamos un plan que no sonaba a castigo, pero tampoco dejaba pasar nada. Keyen debía registrarse 2 veces por semana. Escribiría un reflejo, idea suya, no mía. Larkin asintió como si se llevara crédito por el compromiso. A la mañana de su regreso, Keyen estaba junto a la puerta principal con la mochila colgada sobre el hombro. No habló hasta que tomé mis llaves. Quiero que la sostengas, dijo. Me giré. La foto, añadió, solo por hoy. La extendió como si fuera algo frágil, que necesitaba protección. Sus dedos permanecieron sobre el borde mientras la tomaba. ¿Seguro? Pregunté. Asintió, por si acaso. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Él observó que permaneciera plana. Galleta saltó hacia la puerta, lista para su paseo matutino por el porche. Al salir, lo miré y vi algo asentarse en su rostro. No paz, ni confianza. Eso vendría después, si es que llegaba. Pero algo más firme. Como si ya no esperara que el suelo se abriera bajo sus pies. Keyen estaba en la mesa de la cocina con un libro de la biblioteca abierto cuando llamó Miles. Galleta ladró una vez y trotó hacia él, como si lo hubiera estado esperando. Trajo bagels aún calientes en una bolsa de papel y su computadora portátil bajo un brazo. No sabía cuál le gustaba a Keyen. Miles señaló hacia él. Así que lo tengo todo, dijo. Keyen echó un vistazo rápido, pero no se movió. No era grosero, solo observaba,
medido, como un niño que ha visto demasiados adultos entrar y salir sin previo aviso. Conocía esa mirada. Yo la había tenido cuando Miles y yo éramos niños, tratando de adivinar qué tutor de acogida nos dejaría primero. Miles se sentó frente a él, abrió su portátil sin pedir permiso, luego sacó una servilleta y puso un bagel de canela y pasas frente a Kejen como una ofrenda. —¿Te importa si veo la foto? —preguntó. Kejen no respondió de inmediato. Su mano se movió sobre el bolsillo, el que siempre guardaba cuando no estaba en la mesa o junto a la cama. Tras un segundo largo, la sacó, la desplegó con cuidado y la deslizó sobre la mesa. Miles la sostuvo con 2 dedos y la acercó a la luz de la cocina. Luego se detuvo. —¿Ves eso? —dijo, tocando la esquina superior izquierda. Me incliné. Justo detrás del hombro de Alisa, difuminado y ligeramente fuera de foco, había un letrero de neón medio tapado por su cabello. Apenas se distinguía la forma de un globo y la curva superior de algunas letras. —Atlas Préstamos —dijo Miles. Ese es su logo. Había pasado algo parecido hace más o menos 10 años. Préstamos depredadores, fraude, todo. El Estado cerró todo, pero solo una sucursal tenía el globo completo con las líneas de longitud así. —¿Dónde? —pregunté. Avenida Ravenale, en el sur. Creo que ya no existe, pero solía hacer voluntariado cerca de ahí. Devon dirigía el proyecto del refugio. Tenía algunos habituales de esa cuadra. Siempre mencionaba a una mujer. Entraba, nunca se quedaba mucho, no tomaba nada. Madre joven, antecedentes de salud mental. Aparecía y desaparecía. ¿Te suena? Sentí algo tensarse en el pecho. No era dolor exactamente, sino peso, presión, al fin ver una forma detrás de la niebla. ¿Crees que era un contrato de arrendamiento? Miles no asintió. No hacía falta. Solo dijo, Devon guardaba una carpeta con fotos de un proyecto artístico. Hay una escultura allá afuera. Pájaro de metal, garza de hierro, ala doblada. Obra de arte pública rara que la ciudad nunca terminó de financiar. Si aparece en la foto, tenemos nuestra cuadra. Saqué mi teléfono y escaneé la foto sobre la mesa. La abrí en un editor, amplié el fondo, ajusté la exposición. Tomó un minuto y la vi. Allí, plumas metálicas oxidadas, un ala doblada como si un coche la hubiera golpeado y nunca repararon. Apenas se distinguía junto a la acera, detrás del codo de Alisa. Ahí está, dije. Ese es el maldito pájaro. Miles ya tenía su teléfono. Envió un mensaje a Devon, rápido y directo. Esperamos en silencio unos 10 minutos. Kejen no habló. Solo miraba la imagen en mi pantalla como si pudiera enfocar más detalles con la mente. Devon devolvió la llamada, voz clara y firme. Lo recuerdo, dijo. Se llamaba Elise, creo. Pasó por la despensa en Ravenale. Nunca tomó comida, nunca se quedó mucho. Tenía un hijo. Hermoso niño. Solía preguntarme por los dinosaurios. Un día dejaron de aparecer. ¿Tienes registros? Pregunté. Sin nombres. No nos permitían. Cuando despejaron la cuadra para un proyecto de apartamentos, trasladamos todos los casos activos al programa de Darlene, a 2 barrios al este. Si ella no ingresó al sistema, podría haber pasado por allí. Le agradecí y colgué. Kejen seguía sin decir palabra. Llamé a Yanelle antes de que anocheciera. Contestó rápido, como si esperara algo que la interrumpiera. Si tengo una ubicación de esa época, dije, ¿a quién contacto ahora? No preguntó siquiera cómo la obtuve. Darlene, dijo. Dirige un grupo de hogares de vida asistida. Recibió muchas referencias cuando cerró Ravenale. La contactaré y le pediré que se comunique. Kejen se levantó y caminó hacia la sala sin hacer ruido. No cerró la puerta de golpe, no lloró. Simplemente salió de la conversación como si hubiera escuchado suficiente. Lo dejé ir. Miles se quedó otra hora. No hablamos de la foto ni de Elise otra vez. Solo nos sentamos en el sofá y vimos a Galleta morder una cuerda como si la castigara por existir. Esa noche, después de que la casa quedó en silencio y las luces bajaron, Kejen salió de su habitación con la foto en una mano.
Se sentó en el suelo frente al sofá. Galleta se subió a su regazo sin esperar permiso. Levantó la foto, recorrió el globo con el pulgar y me miró. Si ella está ahí, dijo, nos vamos. No había un atisbo de duda en su voz. No había miedo, solo determinación. Asentí. Nos vamos. Lo observé en el asiento del copiloto, con el cuaderno sobre sus piernas, los dedos descansando sobre el papel barato como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado. No lo había abierto de nuevo desde que salimos de la oficina de Darlene. La foto estaba metida en la portada, asomando apenas como si estuviera escuchando. Llegamos al estacionamiento frente a su oficina principal, un edificio de ladrillo simple con la acera agrietada y una rampa que había visto demasiados inviernos. Nos recibió exactamente a tiempo. Sin carpeta esta vez, pero con la misma expresión calmada, como si ya hubiera pensado en 10 formas diferentes de cómo podría ir esto. Quiero reunirme con el primero, dijo, mirándome, sin pedir permiso, solo avisándome cómo sería. Se merece un espacio para decir lo que quiera sin traducción. Le lancé una mirada a Keyen. Asintió una vez, se levantó y la siguió por el pasillo sin decir una palabra. Me senté 20 minutos escuchando el zumbido de una máquina expendedora y las luces viejas. Fue el tiempo más largo que habíamos pasado en el mismo edificio sin saber qué hacía él. Cuando regresaron, su postura era diferente. Seguía tenso, aún cauteloso, pero algo había cambiado. Parecía más alto de alguna manera, no en estatura, sino en presencia. Darlene se hizo a un lado para dejarlo pasar y dijo: «¿Hay algo más?». Se dirigió a un gabinete detrás del escritorio, sacó una caja de plástico transparente con cinta adhesiva en la tapa. En la cinta alguien había escrito objetos diversos de los residentes con letras mayúsculas. La abrió, sacó un pequeño cuaderno espiral y lo colocó sobre la mesa. «El personal limpia el almacenamiento 2 veces al año», dijo. «La mayoría es basura. Pero este no pudimos tirarlo». La cubierta estaba rayada, una esquina doblada. En el frente, con marcador negro grueso, decía: «Para mi chico». No me moví. Keyen tampoco. La habitación pareció caer 10 grados en temperatura. ¿Ella escribió esto?, pregunté. Con el tiempo, dijo Darlene, con distintos bolígrafos. Algunas entradas están separadas por meses. Hay dibujos, cohetes, panqueques, estrellas y cartas que empiezan con Eibug. Keyen lo miraba como si fuera radioactivo. Lentamente, sin levantar la vista, extendió ambas manos y lo acercó hacia él. No lo abrió de inmediato. Solo se quedó sentado, respirando por la nariz, pulgares planos sobre la cubierta. Después lo abrió y leyó. 2 páginas, tal vez 3, labios moviéndose apenas, lo suficiente para seguir el texto. Al cabo de 1 minuto, levantó la vista. Su voz era firme, pero baja. «¿Se acuerda de mí?». No dije nada. Ese era su momento, no el mío. Programamos una visita para ese sábado. Darlene dijo que comenzaríamos en el jardín. Menos estímulos, menos voces, más aire libre. Se sentiría menos como una entrevista, dijo. Ella funciona mejor cuando no parece oficial. Sus ojos se dirigieron hacia mí antes de que pudiera preguntar. Si sale bien, la próxima vez puedes traer al perro. A veces la familiaridad viaja mejor sobre 4 patas. Asentí ligeramente. Eso parecía una regla que podía respetar. Miles nos encontró en el pasillo al salir. No había dicho que venía, pero allí estaba, apoyado contra la pared con 2 cafés y expresión tranquila. Al ver a Keyen con el cuaderno, no preguntó nada. Solo le entregó una de las tazas y dijo: «Te la ganaste». Keyen no la bebió, pero tampoco la devolvió. Miles esperó hasta que llegamos al estacionamiento. El viento había aumentado y todavía había hojas pegadas al bordillo desde la última tormenta. Cuando llegamos al coche, tocó mi hombro. Un apretón rápido, sin palabras al principio. «Lo estás haciendo bien», dijo. Asentí, pero por dentro no sentía que estuviera bien.
Era como si llevara un vaso lleno hasta el borde de algo frágil, y cada paso amenazara con derramarlo. El viaje a casa fue silencioso otra vez, pero no del tipo pesado. Solo de ese silencio en el que nadie quiere romper la quietud, por miedo a que las cosas se vuelvan reales demasiado rápido. Keyen mantenía el cuaderno abierto sobre sus piernas. La foto seguía dentro, asomando entre dos páginas llenas de bucles de letra que parecían escritos en días tranquilos. Tal vez días medicados, tal vez días lúcidos. No pregunté. A mitad de camino a casa, finalmente habló. Si ella no me recuerda. No terminó la frase, solo la dejó colgando. No me apresuré a llenar el silencio. Dejé que asentara primero. Luego dije. Entonces la ayudamos a recordar. Oh, solo le hacemos saber que todavía estás aquí. Eso también cuenta. No asintió, no discutió, solo siguió pasando las páginas. Vi un dibujo, 3 panqueques en forma de estrella, uno con carita sonriente. Cuando llegamos al camino de entrada, Biscuit estaba en la ventana. Pateó el cristal una vez, luego desapareció de la vista, probablemente corriendo hacia la puerta principal para recibirlo. Keyen guardó el cuaderno bajo el brazo y bajó del coche. ¿Quieres dejarlo adentro? Pregunté, señalándolo. No, lo sostendré dentro de la casa. Se dirigió directamente al sofá y se sentó con los pies recogidos bajo él, el cuaderno equilibrado sobre sus rodillas. No volvió a leerlo en ese momento, solo mantenía la mano sobre la cubierta, los dedos recorriendo las letras como si tratara de memorizar su tacto. Me quedé en la cocina observándolo un minuto y luego comencé a hacer una lista de compras. Mezcla para panqueques, extracto de vainilla, jarabe. No sabía si Liz podría comer sólidos, ni si siquiera vendría a la mesa, pero si lo hacía, estaríamos listos. Keyen no habló durante todo el viaje. Sostenía el cuaderno con ambas manos como si tuviera huesos, como si pudiera romperse. Sus rodillas rebotaban cada pocos segundos, como si ese movimiento fuera lo único que mantenía su estómago en su lugar. Yo tampoco dije mucho, sabía que no debía agujerear un silencio que estaba manteniendo unido al chico. Cuando llegamos al estacionamiento, el jardín apareció primero. Camas elevadas con madera desgastada. Un banco torcido pintado por los residentes en azules y amarillos vivos. Una pequeña campana de viento sobre la cerca, en forma de sol con rayos faltantes. El lugar estaba tranquilo, no vacío, solo tranquilo de la manera en que nunca lo está un hospital. Darlene nos recibió junto a la entrada. «Hoy es un buen día», dijo. «Vamos con calma». Miró a Keyen como escaneando bordes afilados, no encontró ninguno y asintió. Caminamos por el sendero de Mulch juntos, despacio. La vi antes que él. Y Liz, junto a un arbusto de romero, manos moviéndose nerviosas, entrelazando dedos como si doblara un papel que no quería marcarse. Su cabello estaba más corto y fino, con hebras grises entre el castaño. Se veía pequeña, pero no rota. No hoy. No se movió al verlo, solo parpadeó una vez como si su cuerpo tuviera que reiniciarse. Luego dijo, «Keyen», como si el nombre hubiera estado en su boca todo el tiempo y no estuviera segura de si podía decirlo en voz alta. Él se congeló. Un pie enraizado, medio paso detrás. Respiró superficialmente, luego otro. Asintió, no rápido, no grande, solo lo suficiente. Ella avanzó despacio, levantando la mano, como insegura de dónde terminaba su rostro y comenzaba el aire. 2 dedos tocaron su mejilla, suaves y rápidos, como si el contacto pudiera desaparecer si duraba demasiado. «Te escribí», dijo, mirando al suelo. No sabía a dónde enviarlo. Quería que tuvieras panqueques los sábados. No sabía cómo lograrlo ya. Keyen no dijo nada. Solo metió la mano en su abrigo, sacó el cuaderno y se lo entregó. Sin vacilación, sin dramatismo, simplemente aquí. Ella miró la cubierta. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera hacer una pregunta, pero no dijo nada. Sus ojos se dirigieron a Darlene, luego de nuevo a Keyen. «Lo encontraste», susurró.
Sus hombros cayeron. No mucho, pero suficiente para ver, como si algo dentro de ella soltara una cuerda que había estado apretando durante años. Nos sentamos en el banco. Me mantuve cerca un segundo antes de sentarme, luego me levanté otra vez. No sabía qué hacer con mis manos. No hay manual sobre cómo ser el tipo en medio de algo tan frágil. Mile se quedó cerca de la entrada, manos en los bolsillos, cabeza baja, dando espacio sin alejarse demasiado. Sabía cuando la presencia era más importante que la participación. Y Liz empezó a hablar entrecortada, como intentando ensamblar piezas de un rompecabezas que no había visto en años. Contó sobre su nacimiento, lo tranquila que era, lo grandes que eran sus ojos, como solía cantar en la cocina y él hacía un suave ruido como tarareando. Luego cambió. Las palabras se volvieron más duras, lentas. Se metió en mí, dijo. Al principio solo era nervios, un poco de miedo. Luego veía patrones en las matrículas. Pensaba que autobuses nos seguían. Dejé de comer lo que no cocinaba yo misma. Sus manos nunca dejaron de moverse, doblando, desplegando, retorciendo. Keyen no se movió. Su rostro permaneció quieto, pero sus manos se aferraban al banco como si se estuviera anclando. Pensaba que lo malo estaba alrededor de mí. Pensaba que podía llevármelo si desaparecía, dijo. Pude ver en su mandíbula cómo memoriza cada palabra, como si luego necesitara recitarlas para creer que ocurrieron. Sentí mi propia garganta apretarse, pero mantuve los ojos en el arbusto de romero justo detrás de su hombro. Parecía que quería desaparecer dentro de él. Finalmente Keyen habló. He estado leyendo libros sobre el cerebro, dijo. No de los inspiracionales, sino de ciencia. Y Lee soltó una risa pequeña, apenas audible. Él le contó sobre la escuela, sobre Biscuit, que le gustaba la no ficción porque las historias lo ponían nervioso. Muchas reglas inventadas. Dijo. No me gustan las sorpresas en la escritura. No le contó sobre el golpe. Yo tampoco. No era momento. No con tierra bajo nuestros pies y tanto sin decir flotando en el aire. Una campana sonó en algún lugar del edificio, suave, intencional, como señalando un cambio, no un final. Darlene dio un paso adelante y nos dio un pequeño asentimiento. Terminemos mientras está calmado. Y Liz alcanzó y tocó la muñeca de Keyen con la punta de los dedos. Vuelve, pidió. Sí, dijo él. Sin pausa, sin mirarme, solo un sí. Regresamos al coche sin decir una palabra. Keyen se sentó en el asiento del pasajero y abrochó el cinturón como si fuera otro recado, pero no me miraba. Miraba al frente, como si todo el edificio todavía estuviera en su cabeza. Arranqué el motor y salimos lentamente. Un minuto después, dijo. Ella no huyó. Dejó que las palabras flotaran en el aire, como tratando de asentarse en algún lugar profundo. La tercera visita terminó con Elise entregándole a Keyen una flor de papel que había hecho en terapia grupal. El tallo estaba doblado. El color azul, desvaído. Trazo de marcador en papel de construcción, desigual y honesto. Él no dijo nada, solo la deslizó entre dos páginas del cuaderno. Para la cuarta visita, dejó de encogerse cuando ella buscaba su mano. Fue entonces cuando Yanelle apareció en la casa con el paquete. Sobre Manila, 3 clips y un bolígrafo azul. Abrí el paquete en la mesa mientras Keyen estaba frente a mí, medio sándwich sin tocar en su plato. Si estás seguro, dijo. Keyen la miró, luego a mí. Estoy seguro, dijo antes de que yo pudiera hablar, así que yo también lo confirmé. La audiencia se programó para el último viernes de abril. Planché mi único traje. Los pantalones más ajustados de lo que recordaba, pero abrochaban. Keyen llevaba un blazer que encontramos en una tienda de segunda mano en South Main y dejó que eligiera la corbata. Eligió una con planetas pequeños, azul oscuro, con Saturno bien visible en el centro. En la sala, Elise se sentó al final de nuestra fila. Darlene permaneció a su lado, tranquila y quieta. El cabello de Elise recogido con un clip que parecía no usarse desde hacía tiempo.
Sus manos descansaban sobre el regazo. El juez leyó los documentos y nos hizo preguntas a cada uno, yo, Keyen y Yanelle. Nada difícil, solo lo suficiente para oficializarlo. Luego, el martillo golpeó la mesa. Sonó como alguien cerrando una puerta al viento que no quería quedarse afuera. Eso fue todo. Salimos y fuimos directo a un diner a 3 cuadras. Con sillas rojas y menús plastificados, camarera que rellenaba el café antes de que te dieras cuenta. Keyen pidió panqueques. ¿Puedes cortar uno como una estrella? Preguntó al cocinero que pasaba. Ella rió, tomó el plato y volvió 5 minutos después con un panqueque de 5 puntas, torcido, cortado a mano. Lo mejor que pude, dijo. Es perfecto, le respondió él, y lo decía en serio. Y Liz abrazó la taza de café sin beber, solo la sostenía. Lo observaba comer, como tratando de memorizar cómo masticaba. Él le preguntó algo pequeño, cuál era su color favorito cuando era niña, y ella respondió como si fuera un examen. Los dejé hablar mientras pagaba la cuenta. Una semana después, llamó la consejera de la escuela. Hay un concurso de escritura, dijo. Tema de la fundación local, mi definición de hogar. Solo por diversión, pero hay una beca de por medio. Cuando se lo mencioné, Keyen puso los ojos en blanco como si fuera la idea más estúpida del mundo. Esa misma noche se sentó en la mesa de la cocina y escribió todo de una sola vez. 6 párrafos, sin correcciones. No me dejó leerlo hasta después de entregarlo. La última línea se me quedó grabada. El hogar es el lugar que conserva tu forma, incluso cuando no estás en él. Un mes después, le dijeron que había ganado. La ceremonia de premiación fue en el gimnasio. Sillas plegables, café aguado y un micrófono que chirriaba cada vez que alguien lo ajustaba. Yo llevaba mi único traje. Keyen usó el mismo blazer, pero añadió el pin de panqueque en forma de estrella que Elise le había dado el fin de semana anterior. Ella también vino, con Darlene a su lado, ambas sentadas hacia el fondo. El cabello de Elise estaba peinado, la chaqueta abotonada de manera desigual, el primer botón sin abrochar, el segundo sí, y yo lo corregí mientras entrábamos. Ella bajó la mirada hacia sus manos y me dio una sonrisa que parecía decir que le había ofrecido algo que no recibía desde hacía años. «Buen ojo», susurró Darlene. No respondí, solo miré hacia adelante. El señor Larkin comenzó a llamar los nombres con un tono como si leyera anuncios fúnebres. Cuando llegó al de Keyen, dudó medio instante. Luego lo pronunció claro y firme, Keyen Haynes. Aplaudí. No fuerte, no dramáticamente, solo lo suficiente para que él lo escuchara. Keyen se levantó, tomó el certificado con ambas manos y asintió una vez. Sin discurso, sin sonrisa, pero sus ojos recorrieron al público hasta detenerse en Elise. Ahí fue cuando algo en sus hombros se relajó. Trevor estaba sentado en la segunda fila, con la mirada en el suelo. Su padre se levantó en el pasillo y tomó una foto con una cámara de verdad. Flash encendido, obturador rápido, y se fue antes de la última premiación. Lo vi. Siempre veo lo que la gente intenta pasar por alto. Después, en el estacionamiento, Elise abrazó a Keyen. No fue un abrazo fuerte ni pegajoso, solo lo suficiente para cerrar la distancia entre ellos. «Escribes como si lo sintieras», dijo ella. «Lo hice», respondió él. Ella se apartó un poco, como asegurándose de que el momento no se rompiera por demasiado peso. Darlene permaneció cerca, manos en los bolsillos, observando el ritmo de todo sin interrumpir. Mientras caminábamos hacia los autos, Darlene se colocó a mi lado. «¿Un café algún día?», preguntó, con tono casual como si me estuviera entregando un folleto. «Claro», respondí. Mi corazón no dio saltos ni se agitó, solo dijo, «Está bien». El primer mensaje llegó a mi bandeja a las 7:42 de un lunes por la mañana. Un vecino, alguien que apenas conocía para saludar mientras cortaba el césped, me reenvió un enlace de una de esas aplicaciones del vecindario donde la gente se queja del recojo de basura o de los adolescentes que caminan muy despacio. La publicación era anónima, claro,
sin foto ni nombre, solo un seudónimo genérico y un lenguaje finamente velado. Hay un estudiante en nuestra escuela con una madre en una institución mental. ¿Qué tan seguro es eso realmente? El momento no era sutil. La noche anterior había publicado una foto de Keyen sosteniendo su certificado de beca, con Elise y Darlene desenfocadas al fondo, apenas visibles para quienes quisieran agarrar algo. No respondí. Tomé capturas de pantalla. El trabajo municipal te enseña a ver patrones. A identificar cómo son las personas reales detrás de cuentas falsas. ¿Qué huellas digitales dejan cuando alguien intenta verse limpio? Al mediodía ya tenía nombres de usuario, marcas de tiempo. Dejaba migas de pan suficientes para que alguien más listo que yo supiera por dónde empezar si hacía falta. No seguí cada pista, pero sabía dónde se escondían. Mandé un mensaje a Miles. 5 minutos después llamó. No le des importancia, dijo. La basura quiere atención. Llamé a Darlene. Su respuesta fue más directa: protege a tu hijo. Así que hice un equilibrio. Presenté un informe ante la oficina del fiscal de la ciudad, adjunté las capturas, señalé la fecha del premio de Keyen y el tono de las respuestas. También envié un correo a la directora, solicitando que se abordara el tema del estigma en la próxima reunión de la junta escolar. Esa tarde, vi la publicación no de una cuenta falsa, sino la real. Era del padre de Trevor, señor Pritchard. Nombre y fotos reales. Había subido una imagen de la asamblea en el gimnasio, enmarcando a los premiados, pero Elise aparecía en la esquina, apenas enfocada. El pie de foto decía: «Qué bueno ver que las visitas son más flexibles hoy en día». Creyó que era ingenioso. Imprimí la imagen y fui a la oficina de la directora a primera hora. Se la entregué boca arriba, sin carpeta. «O arreglamos esto públicamente», dije, «o voy a los medios con cómo manejó la escuela la pelea, el silencio y el seguimiento». No discutió. En la reunión de la junta, 2 semanas después, hablé tercero. No nombré a nadie, no era necesario. Cualquiera que prestara atención entendía perfectamente. Mi hijo dio un golpe tras ser burlado. Recibió una suspensión. Se quedó. Hizo el trabajo. Escribió sobre el hogar y ganó una beca, y aún así adultos siguen convirtiéndolo en chiste por quien es su madre. Hice una pausa para que el silencio calara antes de alejarme del micrófono. Miles subió después. Leyó de una hoja impresa, voz calmada y uniforme: «La enfermedad mental no es un defecto de carácter. No es contagiosa. No es una falla moral. No es culpa heredada». Se apartó y asintió a Darlene, que permanecía con las manos planas sobre el podio. «Trabajamos con personas que están reconstruyéndose», dijo. «Y se sorprenderían de la fuerza que eso requiere. Algunas personas levantan pesas. Otras se levantan cada día y deciden seguir adelante. El músculo es el mismo». Se sintió el cambio. La gente dejó de mirar el teléfono. Algunos se inclinaron hacia adelante. Un par de padres giraron las sillas, como recordando dónde estaban. 2 días después recibí una llamada del fiscal de la ciudad. La cuenta anónima, oficial de la PTA, usó una cuenta secundaria vinculada a su correo laboral. Citación emitida según la ordenanza local contra acoso. Renunció al día siguiente. En silencio, sin presumir. Guardé las capturas y seguí adelante. Ese viernes llegó un correo de Larkin. Corto, seco, pero claro. La escuela implementaría programas antiestigma el próximo trimestre, revisaría la política disciplinaria con un consultor externo en equidad y emitiría un memorando al personal el lunes. Leí el correo 2 veces y lo archivé en una carpeta nueva que llamé «No perder esto». Keyen no quiso hablar de nada. Cuando lo mencioné, apenas levantó la mirada de su Facebook. Estaba en el porche lanzando la pelota de tenis mientras Biscuit corría de un lado a otro como si entrenara para un equipo que no existía. «No tienes que decir nada», le dije. «Solo quería que supieras que no dejamos pasar esto». «¿Hablaste por mí?», preguntó. «Sí. También por ella».
Sí, por los dos, asintió una vez. Bien, dijo. Ya era hora. El verano llegó como un aire acondicionado de ventana con el dial roto. Demasiado ruidoso, demasiado inconsistente, pero imposible de ignorar. Keyen cambió la sudadera por una camiseta de la NASA gastada y empezó a usar chanclas por la casa como si hubiera vivido allí toda su vida. Yo estaba a medio cartón de helado cuando Darlene llamó a mediados de junio. Y Liz tuvo una mañana difícil, dijo, voz tranquila como siempre. La nueva dosis le pegó fuerte y además hicieron el simulacro de alarma contra incendios sin aviso. ¿Hizo daño a alguien? No, dijo Darlene. Entró en pánico, pensó que era otra cosa. Está bien ahora, pero vamos a reducir las visitas un poco. Solo jardín. Sin cambios en el horario. De acuerdo, respondí. Nos mantenemos en el plan. Ese sábado, Keyen apenas habló durante los 20 minutos de visita. Y Liz parecía cansada, sus ojos seguían cosas que no estaban ahí. Alcanzó la mano de Keyen una vez y se retiró antes de tocarla. En el auto, él miraba por la ventana y no pidió poner música. Esa noche, se sentó en el porche con el cuaderno abierto sobre las piernas y encontró una carta doblada en el bolsillo trasero, como si hubiera estado escondida de los dos. Estaba fechada 5 veranos atrás. La letra era más desordenada, algunas líneas se extendían hasta los márgenes. Para el niño que ama los cohetes, si no puedo ver la luna, sé que sigue ahí. Y cuando mires hacia arriba, sabe que yo también trato de mirar, aunque esté en un lugar sin ventana. No dijo nada al terminar de leerla. Solo se quedó allí, girando la hoja doblada una y otra vez. Me senté a su lado en el escalón superior. No hablé. Un minuto después me pasó la carta. La leí una vez y se la devolví. Ella siguió intentando, dijo. No preguntaba si era cierto, sino que parecía haber decidido que sí. Todavía teníamos nuestros pequeños conflictos. Se quedó fuera hasta tarde una vez con un grupo de chicos de la calle de al lado y no contestó el teléfono. Otra vez suspendió un examen de ciencias porque olvidó que era día de prueba. Cuando se callaba, no presionaba. Cuando me enojaba, fregaba sartenes que ya había lavado. Ese era nuestro ritmo. Uno se dispersa, el otro espera. Luego nos reencontramos en el centro cuando parecía seguro. En agosto, preguntó si podía ser voluntario en la biblioteca. Firmé el permiso y lo dejé para su primer turno. Cuando lo recogí, olía a pegamento y papel viejos y me contó que una mujer había sacado un libro sobre apicultura, aunque claramente era alérgica a las abejas. Le gusta leer cosas que la asusten, añadió. ¿Lo entiendes? Ahora sí. Volvió 2 tardes a la semana, sección de no ficción, principalmente acomodando libros, pero a veces ayudando a la gente a encontrar títulos. Comenzó a llevar un registro mental de lo que la gente pedía prestado y a hacer conjeturas silenciosas sobre sus vidas. Yo escuchaba porque eso era lo que necesitaba, alguien que escuchara las piezas sin burlarse de cómo se conectaban. Al mismo tiempo, el señor Pritchard envió un correo, breve, formal, lleno de palabras como profundo arrepentimiento y sincera disculpa. Parecía sacado de un manual de crisis de relaciones públicas. No respondí. Lo arrastré a una carpeta llamada irrelevante y cerré la pestaña. Mientras tanto, los cafés con Darlene pasaron de 1 a 2, luego a 3. No hablábamos mucho de Keyen, no directamente. Hablábamos de su trabajo, del mío, de la artritis de su madre, de mis experiencias en hogares de acogida. Ese cansancio que solo sientes cuando casi toda tu energía se destina a mantener a otros en pie. Ella no pedía más. Yo tampoco. Ese era el punto. A principios de septiembre, Keyen preguntó si podíamos hacer algo diferente para la visita del sábado siguiente. En vez de ir allá, dijo, ¿puede venir aquí? No respondí de inmediato. Quise decir, solo para el desayuno, Darlene podía quedarse. Lo llevamos a su casa. Ella coordinó con el personal, escribió las reglas, horario de llegada, duración, transporte, registro de medicamentos y firmó.
Y Liz llegó con el cabello en una trenza suelta y un pequeño contenedor de plátanos cortados. Hicimos panqueques. Intentó darle la vuelta a uno y lo dobló a la mitad. Kejen rió. Solo un poco, no fuerte, pero suficiente. Cuenta igual, le dijo. Después, nos quedamos en la mesa un rato. Nadie tenía prisa. Nadie fingía que fuera permanente. Esa noche, entró a la cocina mientras yo enjuagaba los platos. No es lo mismo que vivir con ella, dijo. Pero se siente como ella. No me miró al decirlo. Solo tomó un libro del mostrador y desapareció en su cuarto. Así es como los chicos como Kejen dicen cosas grandes. Rápido, directo, sin mirar a los ojos. Se puso detrás del micrófono como si éste fuera a juzgarlo primero. Sus manos no temblaban, no esta vez. Ajustó el papel una vez, aclaró la garganta y miró sobre las filas de mesas redondas llenas de donantes de la fundación, personal escolar y un par de adolescentes con corbatas de clip que parecían del consejo escolar. Odiaba la idea de leer en público. Decía que se sentía como si lo diseccionaran, pero lo hizo de todas formas. Llevaba la misma chaqueta de segunda mano de la ceremonia de premiación. Durante el verano la habíamos soltado un poco en las costuras. Aún tiraba un poco en los hombros, pero funcionaba. Yo llevaba mi único traje. La tercera vez y todavía sosteniendo firme. Darlene y Liz estaban sentadas cerca del centro. Y Liz parecía lista. Chaqueta abotonada correctamente, cabello peinado, esa ligera expresión de concentración en su rostro como si tratara de procesar todo en tiempo real sin parpadear demasiado. Sostenía una foto en el regazo, con los dedos curvados alrededor de los bordes. Kejen empezó a leer. No se apresuró, no se detuvo, simplemente avanzó por las palabras como si ya las hubiera vivido antes. Hogar es el lugar que mantiene tu forma, incluso cuando no estás en él. Lo dijo con la calma que se siente cuando ya has vivido cada línea antes. Cuando la gente aplaudió, no fue fuerte ni por cortesía, fue real. Un hombre de un programa juvenil preguntó si Kejen consideraría hablar con los estudiantes de primer año el próximo semestre sobre el estigma y el sentido de pertenencia. Kejen dijo, quizá. Supe que era un sí, solo que cauteloso. Al salir hacia el vestíbulo, Liz se me acercó y me presionó algo en la mano. Era una foto, impresión mate, con los bordes frescos. Ella y Kejen sentados en los escalones de nuestro porche, lado a lado. Las mismas camisetas que habían usado el día que vino para desayunar panqueques. Biscuit estaba al fondo, borrosa, con la lengua afuera. Pensé que ahora debería tener una mejor, dijo. Antes de que pudiera responder, se giró hacia Darlene, que hablaba con una mujer de la Junta de Salud Mental. Más tarde, cuando salimos a la acera, el aire se sentía limpio, lo suficientemente fresco para notarlo, pero lo bastante cálido para dejar la chaqueta abierta. Metí la mano en el bolsillo interior y le entregué a Kejen la foto vieja, la que había guardado desde el día que lo suspendieron. Todavía arrugada, suave en las esquinas. La miró por un segundo, luego sacó la nueva y las puso lado a lado. No necesito dormir con ella más, dijo. Pero quiero que esté cerca. Dejamos a Liz al final. Darlene se quedó para firmar unos papeles. Mientras nos deteníamos en la acera, Liz tarareó una melodía. La reconocí. Una vez había escrito la letra en el cuaderno, una nana improvisada en algún estacionamiento. Cuando paramos, se giró hacia Kejen y levantó dos dedos, tocando su mejilla como lo había hecho el primer día en el jardín. ¿El próximo sábado?, preguntó. Él no dudó. El próximo sábado, dijo. De vuelta en casa, se fue directo a su cuarto. Biscuit lo siguió, tirándose a sus pies como si no lo hubiera visto en una semana. Sacó cinta adhesiva del cajón y pegó ambas fotos al lado de su estantería. Alegría antigua, prueba nueva. Luego abrió un libro sobre vuelo y empezó a leer como si fuera cualquier otra noche. Lavé 2 platos y un tenedor. La casa estaba tranquila de esa manera. Eso significa que todos están donde deben estar. Tengo 55 años.
A veces la gente pregunta por qué tomé el riesgo. Preguntan como si hubiera una razón clara. No la había. La respuesta cambia según el día, según cómo fue el trabajo o cuán cansado estoy. Pero esto permanece. Un chico apareció con una sola mochila en una foto y nosotros construimos habitaciones a su alrededor. No arreglamos todo. La vida real no funciona así, pero hicimos espacio para la verdad. Cerramos la puerta a quienes necesitaban que se cerrara. Y mantuvimos las luces encendidas el tiempo suficiente para que él viera que la habitación era suya. Si tú estuvieras en mis zapatos, ¿habrías tomado el riesgo de traer a Keyen a tu hogar? Cuéntanos tus pensamientos honestos en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ti, dale like y suscríbete. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para nosotros. Y si te gustó, deja un comentario diciendo que fue una buena historia o comparte tu propia opinión. Realmente ayuda al canal.